Si te preguntara qué es lo realmente importante dentro del cristianismo, ¿qué responderías? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, seguimos en nuestra serie de hechos que transforman nuestras vidas. Y el día de hoy hay un pasaje muy interesante de la vida de Pablo. Pablo que está regresando a Jerusalén después de su segundo viaje misionero. Y se presenta una situación algo interesante con los judíos y con los no judíos también. Y parece que hay ahí una especie de malentendido. Y en ese pasaje a Pablo nos deja ver algo muy importante dentro del Evangelio. Y estamos en el capítulo 21. El día de hoy vamos a leer el capítulo 21 del versículo 15 al 26. Por favor, si tienes tu Biblia a la mano, ve a tu Biblia. Es muy importante que tú tengas tu tiempo aparte de este video con Dios y que tú con Dios puedas ir descubriendo qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y la palabra de Dios dice así: después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los líderes religiosos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés. Todos los judíos que viven entre los que no son judíos, les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden a la promesa de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo está llegando a Jerusalén, la capital o al menos la capital religiosa de ese tiempo, bueno, desde los tiempos de David. Entonces, en esta parte, en esta ciudad, en esta parte del pueblo de Dios, de Israel, es donde convergen la gran mayoría de los judíos radicales, donde convergen la gran mayoría de aquellos rabinos de ese tiempo. Entonces, tienes que recordar algo muy importante. Las primeras personas que se convierten a creer en Jesús eran judíos. Y de alguna manera lo que nosotros podemos ver aquí es que no es que dejan de ser judíos para convertirse en cristianos, porque el cristianismo no se trata de una religión más, sino que son judíos que empiezan a creer en el Mesías, que empiezan a creer en el Jesús. Tienes que recordar algo, ellos se guiaban por la ley de Moisés. Y si tú leíste con nosotros parte de los evangelios, incluso aquí en Hechos, te das cuenta que el pueblo de Israel, los judíos, tenían muy claras sus raíces, sus tradiciones, la forma en cómo ellos habían preconcebido una relación con Dios, que era a través de la ley de Moisés. Tenemos a los judíos por este lado, pero también tenemos a los no judíos del otro lado. Los no judíos eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, que no habían nacido ni crecido con todas estas costumbres, con todas estas costumbres, ritos que marca la ley de Moisés, como aquí podemos ver la purificación, el rasurarse la cabeza por ciertos ritos. Entonces, los no judíos estaban exentos, o eso es lo que nos permite ver el libro de Hechos. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a los no judíos? Si tú observas el Evangelio y Pablo hablando, él habla de
creer en el Evangelio es creer en el Señor Jesús. De hecho, tú te encuentras algunos versículos que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y te encuentras ciertos pasajes donde la enseñanza principal es acerca de Jesús. Entonces vuelvo a la pregunta principal. Si yo te preguntara, ¿cuál es el punto principal del cristianismo? La respuesta sería nuestra creencia en el Señor Jesús. Nuestra total dependencia en el Señor Jesús. Jesús es el que marca un antes y un después, no nada más dentro del cristianismo, sino en toda la historia mundial. Y de eso se trata el cristianismo. No es que me cambio de religión, no es que ahora estoy en otra religión, sino que ahora empiezo a tener una relación con Cristo Jesús. Cristianismo tiene que ver con eso, con ser un discípulo de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto al día de hoy? Número uno, tienes que entender esto. Lo esencial del cristianismo, y perdón si sueno repetitivo, pero es una relación con Cristo Jesús. Entonces, si tú eres alguien que está llegando a la Biblia y que apenas está queriendo aprender y tú ves la Biblia y es como, es mucho, tengo que hacer muchas cosas. Jesús está diciendo en sus evangelios cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene que ver con lo primero: amarás al Señor tu Dios, amar a Jesucristo mismo, y de ahí se empieza a desarrollar todo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es empezar a tener una relación con Cristo Jesús, venir al Evangelio y dejar que el Señor Jesús empiece a entrar a tu vida, empiece a transformar tu vida a través de lo que tú estás leyendo día a día, a través de lo que tú estás aprendiendo día a día. Y no clavarnos con ciertos ritos, no clavarnos con ciertas tradiciones, porque al final del día, ¿sabes qué es religión? Religión es el hombre queriendo alcanzar a Dios. Religión es el hombre haciendo cosas para llegar a Dios. El Evangelio es Cristo Jesús llegando a nosotros. Sabes, tú no vas a poder hacer nada para llegar a Cristo. En realidad nosotros no tenemos nada que pueda hacer que lleguemos a Cristo Jesús. La obra al final del día es de Él. Y entonces esto es lo que tienes que empezar a entender. En que no nos clavemos con ciertos ritos, no nos clavemos con ciertas tradiciones, porque al final del día muchas cosas son impuestas por el mismo hombre. ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Que muchas veces entre los mismos hermanos, entre los mismos cristianos, nos peleamos por ciertas cosas que no son tan insignificantes y dejamos de lejos y dejamos atrás el Evangelio, el predicar a Jesús. Lo que deberíamos estar haciendo nosotros como cristianos o como personas que empezamos a tener una relación con Cristo Jesús es empezar a ver más por el Evangelio y empezar a ver menos por nuestras tradiciones. Tradiciones no nos van a llevar a ningún lugar. Jesús es el único que nos lleva a algún lugar. Y también lo más triste es que muchas veces no somos de testimonio para las personas que están afuera, para las personas que están empezando a tener una relación con Cristo Jesús. No somos de testimonio por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que creemos, porque nos peleamos por ciertas tradiciones que no tienen sentido. Entonces, vuelvo a la misma pregunta con la que inicié. Si te pudiera preguntar al día de hoy, como si te preguntara, ¿sabes qué es lo realmente importante dentro del cristianismo? Es una relación con Cristo Jesús. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Entonces, me gustaría orar por ti, que pudiéramos dejar de lado todas esas cosas que lejos de acercarnos al Evangelio y lejos de acercar a otros al Evangelio, simplemente nos dividen o simplemente nos alejan más. Me gustaría orar por ti y por mí, que Cristo sea nuestro centro de vida, que Cristo sea nuestro centro de pensamiento, que Cristo sea lo más importante y de cual parta absolutamente todo lo que hagamos.
que todos los que nosotros estamos creyendo en Cristo Jesús, o que estamos siendo discipulados, o que estamos empezando una relación con Él, que tengamos en mente esto: la obra que hace Cristo Jesús en nosotros no es de nosotros, es de Él, y eso es lo más importante. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos dejas ver en tu palabra que lejos de las tradiciones, lejos de ciertos ritos, lejos de algunas cosas, tú eres el centro y tú eres lo importante dentro del cristianismo, Señor. Te pido por mí y por todos aquellos que estamos viendo este devocional, que podamos empezar a tener una relación cada vez más profunda contigo, y que sea evidente y palpable tu persona en nosotros, y que nosotros seamos esta luz en ese mundo y esa sal en esa tierra, pero no es la de nosotros, sino tu luz, tu sal, Señor. Que seamos un reflejo de lo que tú eres, Señor, y que podamos extender tu reino a través de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.